Nuestra siguiente alabanza es la número 16. Me glorío en Jesucristo. Sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Sí, Señor, cantemos aleluya, hermanos. Aleluya, gloria sea Cristo. Aleluya, por la su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a nuestro Cordero Santo. Siguiente alabanza, hermanos, la número 38, en el Monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar
Estamos a sus pies, hermanos. Amén, Amén. hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento, gloria a Cristo. Hermanos, vamos a continuar con nuestras actividades. ¿Qué les pareció la comida, la comunión de los santos, hermanos? Esperamos que hayan podido tener comunión, hayan podido convivir y compartir los alimentos con hermanos que no conocían y que se hayan conocido, hermanos, que la familia en Cristo crece y es necesario, hermanos, que nos vayamos conociendo, pues vamos a pasar juntos una eternidad adorando y alabando al Señor. Amén. Hermanos, por ahí estará mi hermano Everardo. Mi hermano Everardo. Ah, ya lo vi. Hermano, ¿nos podrías ayudar con una oración, hermano, para continuar con el siguiente sermón? Nuestro hermano Eve, para quien no lo conoce, diácono de la iglesia de Cuernavaca, hermanos, va a orar por nosotros para que el Señor nos hable a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Deseo que el Señor les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Es un gozo estar compartiendo con todos ustedes, estar en este lugar, hermanos, pues por la gracia del Señor que nos ha concedido reunirnos. Y pues el Señor es el que hace todo, dice su palabra, hermanos, que traería de diferentes partes del mundo para que se congregaran, hermanos, para gloria y alabanza de nuestro Dios, mis amados hermanos. Voy a leer una pequeña porción de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y posteriormente haremos una oración para que el Señor sea el que pues nos conceda, hermanos, la dicha de escuchar su palabra, de que el Señor prepare nuestros corazones para que su palabra sea conforme a su propia voluntad, hermanos, que verdaderamente nosotros dispongamos nuestros corazones para escuchar y estar atentos para gloria y honra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 4:8. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Este congreso, hermanos, y todos los que se han venido haciendo, hermanos, creo que tienen un solo propósito, y es alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Todos nos reunimos, hermanos, porque el Señor dice su palabra, hermanos, no porque vayamos a recibir algo, sino porque creemos, hermanos, que ya lo hemos recibido por la gracia del Señor. Oraremos, hermanos, que el Señor nos ayude, que escuchemos su palabra con atención, que nuestros corazones estén abiertos a la voz de nuestro Dios, mis amados hermanos. Sabemos que el enemigo, lo han repetido mis hermanos a lo largo de este congreso, el enemigo no está contento, hermanos, y nos distrae por cualquier cosa, pero oraremos, hermanos, que el Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros y verdaderamente, hermanos, salgamos satisfechos de este congreso, hermanos. Salgamos satisfechos, hermanos, saciados, que nuestro corazón sobreabunde de su palabra, mis amados hermanos. Oremos al Señor, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora, oh Dios altísimo, te suplico, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos concedas la dicha
de que nuestros oídos estén atentos, Señor. Yo te ruego, Señor, prepara los corazones, oh Padre, de cada uno de nosotros, Señor. Así como te ruego, prepares la voz de aquel hermano, Señor, que a continuación predicará, oh Padre eterno. Prepara su corazón, Señor, sus labios, oh Dios, dale entendimiento, oh Padre, para que como aquel día cuando dice tu palabra, Señor, que Esdras exponía la ley, Señor, sea fácil de entender, Señor, pero a que así, de la misma manera, aquellos que escuchamos, oh Padre, también estemos atentos, Señor, como un solo hombre escuchando tu palabra y respondiendo amén, Señor, dando esa seguridad, oh Padre, de que tú eres el que habla, Señor Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo, creyendo, Señor, que si hoy nos concedes la dicha de estar en este lugar, Señor, no es porque nosotros lo hayamos planeado, oh Padre, sino que dice tu palabra, Señor, que en tu soberanía todo está hecho, oh Dios. Todo está preparado, Señor. Es el día que tú has dispuesto, Señor de los cielos. Concédenos, oh Padre, que verdaderamente nuestro corazón sea saciado, Señor. Que nuestro corazón, oh Dios de la gloria, se abra, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Nuestros oídos estén atentos, Señor, a tu voz, oh Dios de la gloria. Porque es necesario, Señor, que estemos preparados, Padre, para escuchar. Como leía Pastor Charlie, Señor, en aquel proverbio, Señor, que hoy nosotros es nuestra responsabilidad poner atención a tu palabra, Señor. Es nuestra responsabilidad, Señor Jesucristo, estar atentos, oh Dios, a tu voz, oh Padre, para que en aquel día vivamos, Señor, confiados, oh Padre, porque creyendo que tus promesas son fieles y verdaderas, oh Dios de la gloria. Que tus promesas, Señor de los cielos, nada ni nadie, Señor, conforme a lo que dice tu palabra, nos podrá arrancar de tu mano, Señor, separar de tu amor, oh Cristo Jesús, separarnos, Señor, de ti, oh Padre, mientras tú estés en ese trono, Señor. Dice que intercedes cada día por nosotros, oh Dios. Yo te suplico, Señor, bendices, Dios del cielo y de la tierra, este día, oh Padre. Bendice, Señor, a los niños, Señor, trae paz a sus corazones, oh Dios, que puedan escuchar también desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Estemos, oh Padre, en paz, Señor, con tranquilidad, Señor de los cielos, escuchando tu palabra, Señor. Por dura o por dulce que sea, Señor, sea verdaderamente satisfactoria a nuestros corazones, Señor Jesús. Porque dice tu palabra, Señor, que es como un bálsamo, Señor, a nuestras vidas, oh Padre. Ayúdanos a recibirla, Dios del cielo. Bendice este día, Señor, que sea conforme a tu voluntad y todo sea para alabanza y gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Gracias, hermano. Como dice Romanos 11:36, hermanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre, hermanos. Amén. Vamos a recibir, hermanos, la palabra de nuestro Señor el día de hoy, en esta tarde, a través de nuestro hermano pastor de la iglesia de Cuernavaca, Pastor Raúl, con un sermón titulado Por fin el Mesías, hermanos. Vamos a recibir de parte del Señor, hermanos. Gracias y paz, amados hermanos. Deseo que la gracia de nuestro Dios esté en la vida de cada uno de ustedes, en sus corazones, en sus emociones, en sus sentimientos, en cada área de sus vidas. Yo deseo que sea la gracia del Señor la que
la que nos gobierne en esta tarde, y que de esa misma gracia que nos ha salvado sea la misma gracia que nos esté impulsando cada día a nuestros llamados, a nuestros ministerios en el hogar, en la casa, hermanos, donde una iglesia bien edificada siempre tendrá hogares verdaderamente bíblicos. Espero que el Señor esté bendiciendo a cada uno de ustedes, hermanos. Antes de comenzar, hermanos, quisiera orar nuevamente con ustedes. Pues el hombre nada puede hacer, hermanos. Si el Señor no edificase esto, hermanos, en vano trabajamos todos nosotros. Oremos al Señor. Amado Padre, oh amado Dios, te damos la gloria, Padre, en esta gloriosa tarde, bendito Señor, pues todo lo has hecho tú, Padre Santo, por el poder de tu palabra. Cada uno de nosotros hemos sido formados por el poder de tu palabra. Fuimos formados en lo terrenal, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Pero eso, amado Señor, le has añadido algo aún más sublime. Pues aún desde el vientre de nuestra madre, tú ya nos conocías, Señor. Ya nos habías apartado para ti, Señor. Ya nos habías reservado para una morada eterna, Padre. Te alabamos, amado Dios, pues aunque muchas cosas para nosotros son ocultas y reservadas, Señor, te damos gracias, amado Padre, porque lo que hoy te ha placido revelarnos, Señor, debe de ser causa de alegría y de gozo para todos y cada uno de nosotros. Te damos, Padre, te damos gracias, Padre, porque en realidad, amado Señor, sabemos que nosotros no hemos corrido, que nosotros no hemos querido, sino que tu misericordia, Señor, se ha hecho una realidad en nuestras vidas. Padre Santo, nos has dado lo mejor que tienes. Nos has dado a tu Hijo, Señor. Y como decía el himno que entonamos, oh Padre Santo, concede que lo que ha salido de los labios de mis hermanos sea una realidad, amado Dios. Que todos lo digan de sincero corazón, amado Padre. Cómo amamos a esta cruz, Señor. Y aunque pasen los años, amado Dios, aunque pasen las tempestades, aunque pasen las aflicciones, aunque haya momentos de abundancia también en nuestra vida, siempre cantaremos cómo amamos esta cruz. Pues Cristo nos es todo. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes en esta tarde, que nos muestres a Cristo a través de la palabra y solo a Cristo. No necesitamos nada más, no necesitamos salud, no necesitamos riqueza, no necesitamos prosperidad, necesitamos a Cristo y solo a Cristo. Nuestra alma tiene sed de Cristo, nuestra alma tiene hambre de Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta tarde, pues sin Cristo estamos vacíos. Padre Santo, gracias por esta promesa eterna, gracias por el don inefable, gracias por tu Hijo. Te alabamos, Cordero Santo, pues tú eres digno de suprema alabanza y adoración. Todo esto, amado Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Pues debemos seguir adelante, hermanos, con nuestro congreso, hermanos. Somos de Cristo, bendito sea el Señor, y me da gusto, hermanos, y le doy gracias al Señor porque cada año se cumple la palabra de nuestro Dios en el que el Señor va añadiendo cada día a los que habrán de ser salvos, hermanos. Y aunque en algún momento, hermanos, llegase a pasar por nuestra mente que no entendemos el propósito de por qué estamos aquí, o tal vez pensemos que venimos en contra de nuestra voluntad o por nuestros padres, la realidad es que nada se escapa de la mano del Señor. Y estamos aquí, hermanos, por su misericordia. Y eso jamás debemos olvidarlo. La misericordia del Señor está sobre nuestras vidas, hermanos. Bendito sea el Señor. El tema que había propuesto la iglesia, hermanos, es fortaleciendo nuestra fe. Y yo creo, hermanos, que con lo que hemos escuchado hasta el día de hoy tenemos suficiente, hermanos, del Señor para saber que nuestra fe ya está fortalecida, hermanos.
al examinar a través de las Escrituras la bondad del Señor, al ver, hermanos, cuando el Espíritu Santo usa a nuestro hermano Tony también para exhortarnos a ser sobrios, hermanos, a ceñirnos, hermanos, tenemos lo necesario para que este año cada uno de nosotros sintamos la fortaleza del Señor en nuestras vidas y seamos capaces de aferrarnos a la cruz de Cristo e ir en pos de Él, hermanos. Pero quiero que ojalá el Señor también sea en mi hablar propicio y cada uno de nosotros seamos edificados para la gloria del Señor, no para nuestra propia gloria, porque nosotros no somos nada, sino para la gloria del Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. El sermón que hoy vamos a escuchar, hermanos, tiene por título Por fin el Mesías, y está basado en la escritura del Evangelio según San Mateo, hermanos, en el capítulo 1, versículo 21, hermanos. Es lo que vamos a hablar hoy. Tomaré un poco más del pasaje para comprender todo el contexto, hermanos, pero en sí hablaremos de Mateo 1:21. Dice así Mateo 1:21, para señalarlo claramente, dice de esta forma. Ustedes síganlo, hermanos, con su vista, por favor. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito sea el Señor, hermanos. Y el título, hermanos, como les decía, es Por fin el Mesías. Y la realidad de esto, hermanos, es que yo platicaba en la semana con la iglesia allá en Cuernavaca, y yo les decía, no puede haber un verdadero cristianismo, hermanos, en nuestras vidas si no comprendemos el hecho básico, hermanos, de que la venida del Mesías, hermanos, era una profecía que había sido esperado por mucho tiempo, hermanos. Era una profecía, hermanos, que en realidad muchos de los profetas, hermanos, buscaban en los libros, en los tiempos, en la escritura, para identificar qué día y en qué momento era la venida del Mesías, la primera venida. Y ellos valoraban, y entonces yo les decía, hermanos, en la antigüedad se valoraba la profecía, hermanos, sabiendo que había de venir la segunda persona de la Trinidad a hacerse hombre, Dios hecho hombre, hermanos. Todos estaban ansiosos por saber, todos estaban preocupados por saber, pues sabían que en ese momento que el Mesías viniera, serían libertados de su esclavitud. Pero parece ser, hermanos, que en la actualidad no nos preocupa la venida del Mesías. Nos preocupa todo lo que pueda ofrecer el Mesías, pero no en sí mismo el Mesías. Por eso es que para poder tener una fe fortalecida, para que nosotros sintamos el ánimo de cantar cómo amo esa cruz, para que nosotros sintamos el ánimo de aferrarnos a esa cruz, es que primeramente tenemos que entender, hermanos, que la venida del Mesías es el hecho más esperado, hermanos, por todos los hombres. Y lo digo por todos, porque según la escritura de Génesis capítulo 3, hermanos, desde ese momento el mundo quedó devastado y todos esperábamos desde ese momento el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Le daré lectura, hermanos, un poco más a la escritura de Mateo. Desde el versículo 18 del primer capítulo hasta el versículo 6 del segundo capítulo, hermanos. Le daré lectura para la gloria del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrada del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado.
y recibió a una mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bendito sea el Señor, hermanos. Y aquí ya tenemos un panorama más completo del nacimiento del Señor Jesús. Y la realidad de esto, hermanos, es que el nacimiento virginal del Señor Jesús, hermanos, es un hecho, hermanos, que no se volverá a repetir. Y esto es lo asombroso, hermanos, que por mucho tiempo, hermanos, fue esperada esta promesa. Y venido el cumplimiento de ella, hermanos, nosotros hoy tenemos la dicha, como dijo el apóstol Pablo, hoy la salvación está más cerca que cuando creímos. La venida del Mesías, hermanos, para nosotros debe de ser el hecho más trascendental en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, le damos todo el reconocimiento a su muerte y a su resurrección. Pero, hermanos, el hecho de que Él haya nacido también es un hecho que tú debes de tener en mente. Y no por el hecho de que tenemos en el mundo celebraciones como la Navidad y todo este aspecto, no, sino por el hecho de que nuestro Dios, hermanos, es fiel a sus promesas. De que como Él dijo que haría, así lo realizó, hermanos. Me preguntaban hace tiempo, ¿por qué a través del libro de Mateo? ¿Por qué a través del Evangelio según San Mateo? Y tenemos 5 cuestiones importantes de por qué nosotros debemos tratar de estudiar y esforzarnos por perseverar en el conocimiento de quién es Jesús a través del libro de Mateo. Primeramente estudiamos el libro de Mateo, hermanos, por la situación de que su orientación es hacia el pasado, hacia el Antiguo Testamento, y cómo la palabra de Dios se cumple hasta nuestros días, hermanos, siendo 100% verídico como fue la promesa. No hubo una sola falla en cada una de las promesas del Señor. El apóstol Mateo, hermanos, el publicano, menciona al menos 60 promesas que se cumplieron eficazmente en Jesús. Hermanos, eso nos debe causar un tremendo gozo, saber que 500, 700, 1000 años atrás, hermanos, se estaba hablando de cómo sería Jesús, del nacimiento de Jesús, de la venida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Nos debe causar gozo el saber que fue dicho y el mismo Dios lo cumplió a su debido tiempo. ¿Por qué estudiamos Mateo, hermanos? Porque Jesús es el glorificado. Jesús es el que habría de venir. Jesús es a quien debemos oír, tal como lo dijo el Padre: a Él oíd, hermanos. Por eso estudiamos la persona de Jesús, porque Él es el cumplimiento de la profecía. Él es la profecía misma, hermanos. Uno de los propósitos más claros, hermanos, de por qué nosotros recomendamos que se estudie mucho el Evangelio de Mateo, sobre todo, hermanos, en los Evangelios, es porque fortalece mucho la fe de los ya convertidos. Por el hecho de ver, hermanos, muchas veces nos dicen allá en el mundo: es que ¿cómo puedes creer en eso? Eso es una locura, no hay nada verídico, no hay nada histórico. Tenemos todo lo necesario, hermanos. Hombres de diferentes épocas, de diferentes lugares, en diferentes situaciones, hablando de la venida del Mesías.
Y venido el tiempo señalado por el Señor, vino el cumplimiento de cada una de esas profecías. Esos santos hermanos nuestros, profetas que apuntaban, hermanos, hacia el futuro, hermanos, apuntaban al Mesías, a Jesús y solamente a Jesús. Fortalece nuestra fe el Señor al darnos su escritura del Antiguo Testamento, hermanos, para darnos cuenta que en Jesús estamos completamente seguros, hermanos. Este libro, hermanos, hace un énfasis tremendo, hermanos, en el hecho de que Jesús, ese es el Mesías. Pero hay una palabra que me gustaba mucho que comparte nuestro hermano William Hendrickson diciendo de esta forma: es el Mesías largamente esperado. Largamente, hermanos. Y esto es algo que a mí me motiva, hermanos, para saber que si fue largamente esperado, debe de significar que es algo sumamente importante y que Él es sumamente digno de alabanza, de gloria, de honor y de reconocimiento, porque si hubo hombres y mujeres, si hubo pueblos enteros dispuestos a dar su vida por este Mesías largamente esperado, significa que debe de ser sumamente digno de ser alabado, hermanos. Pero sobre todo algo que me gozo al saber cuando una persona comienza a amar a Jesús, cuando una persona comienza, hermanos, cuando un hermano comienza a profundizar en la escritura de los evangelios. Y es que en el evangelio de Mateo vamos a encontrar algo tremendo, hermanos. Es un evangelio evangelizador. Es un evangelio que tiene un amplio propósito misionero, hermanos. ¿Qué decimos con esto? Todo aquel, hermanos, que vaya a Cristo, que vea las profecías cumplidas en el Cristo, todo aquel que ame a esa cruz, tendrá el mismo propósito de cada uno de aquellos, desde la antigüedad hasta nuestros días, que aman a Jesús, tienen un propósito claro: alabar a Dios y glorificarlo para siempre, por supuesto. Se oye sencillo, hermanos, pero como decía nuestro hermano Pastor Charlie hace un momento, tenemos dos valientes hermanos aquí entre nosotros que han dado su vida por testimonio, por aplicación, y podríamos decirlo así: dar la gloria al Señor es hablar de un propósito misionero, hermanos. Y el evangelio de Mateo muestra esto. Muestra, amados hermanos, que cuando hemos entendido la verdad del evangelio, la verdad del cumplimiento en Cristo, hermanos, cada uno de nosotros anhelará ser un misionero. Muchos dirán: yo no puedo ir a regiones, pero puedes ser un misionero en tu propia casa, hermano. Puede serlo, pues Cristo lo vale. Cristo es digno, largamente esperado, largamente buscado, largamente, hermanos, todos los hombres consultaban. Imagínate, hermano, ante la gran verdad que hoy te estás enfrentando, lo que muchos quisieron saber en su tiempo, hoy tú lo tienes de frente, amado hermano. Hoy tú tienes la cruz, hermano, ya delante de tu rostro. Hoy tú ya sabes que la profecía fue cumplida, y que fue cumplida completa y cabalmente en una sola persona, no en santos, no en vírgenes, no en ídolos. No fue cumplido en un pueblo en específico, fue cumplido en una sola persona, en la persona de Jesús. Hoy tú lo tienes y deberías de estarte entregando esta verdad bíblica, hermanos, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente, pues quien tiene esta gran verdad, hermanos, lo tiene todo. Hay algo que quisiera leerles, hermanos, de nuestros hermanos mártires. Es el caso de una hermana llamada Cicely Orms. Dice de esta forma, hermanos: esta joven mártir de 22 años de edad estaba casada con el señor Edmund Orms, tejedor de estambre de St. Lawrence, Norwich. Al morir Miller y Elizabeth Cooper, unos hermanos también mártires antes mencionados, ella dijo que quería compartir la misma copa de la que ellos habían bebido. Por estas palabras fue llevada al canciller, que la habría liberado bajo su promesa de ir a la iglesia y de guardarse sus creencias para sí misma. Como ella no estaba dispuesta a consentir en esto, el canciller la apremió diciendo que le había mostrado más indulgencia a ella que a nadie, porque era una mujer ignorante e insensata. A estas palabras contestó ella:
quizá con mayor agudeza de la que él esperaba, que por grande que fuera el deseo de él de dar perdón a su pecaminosa carne, que no podría igualarse al deseo de ella de ofrecerla a una pelea de tanta importancia. El canciller pronunció entonces la sentencia condenatoria y el 23 de septiembre de 1557 fue llevada a la estaca a las 8 de la mañana. Después de proclamar su fe ante la gente, puso la mano sobre la estaca y dijo: bienvenida, cruz de Cristo. Su mano quedó llena de hollín al hacer esto, porque era la misma estaca en la que habían sido quemados Miller y Cooper, y al principio se la limpió, pero inmediatamente después la volvió a coger y se abrazó a ella como la dulce cruz de Cristo. Después que los verdugos hubieron encendido el fuego, dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Luego, cruzando sus manos sobre su pecho y mirando arriba con la mayor serenidad, soportó el ardiente fuego. Sus manos siguieron levantándose gradualmente hasta que quedaron secos los tendones y luego cayeron. No pronunció exclamación alguna de dolor, sino que entregó su vida, un emblema de aquel paraíso celestial en el que está la presencia de Dios, bendito por los siglos. Hermanos, y mucha gente dice: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué entregarse? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué la verdad de Cristo? ¿Por qué solo Cristo? Porque Cristo lo vale todo, hermanos. Cristo lo vale todo, hermanos. ¿Por qué estudiamos esto? ¿Por qué enfatizamos tanto la vida de Cristo? ¿Por qué enfatizamos tanto la cruz? Porque cuando vemos el caso de nuestros hermanos misioneros, de cómo, amados hermanos, por el testimonio de otro misionero, estaban dispuestos también a aferrarse a la cruz de Cristo, hermanos, ante la verdad de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es el Señor. El mundo entero puede tacharnos de ignorantes e insensatos, pero ellos están equivocados, no nosotros. Nosotros estamos ante el admirable, ante el Cordero de Dios, ante el Santo de Israel, hermanos. Así es que no tenemos de qué atemorizarnos. Todo lo contrario, debemos estar como esta hermana, abrazando la dulce cruz de Cristo, porque Él, hermanos, Él es digno. Pero ¿cómo es posible que yo haga eso? Solamente a través, hermanos, de creer que Dios lo ha hecho a través de Cristo. Muchas veces pensamos en Jesús, hermanos, y lo vemos aislado, pero la realidad es que el Padre obró eficazmente en Jesús, y Jesús obró eficazmente en obediencia al Padre. Cuando nosotros comenzamos leyendo Mateo, hermanos, si ustedes se dan cuenta, encontrarán que están las genealogías de Jesús. Y nos daríamos cuenta, hermanos, que esto es una cosa extraordinaria, hermanos. Las genealogías nos muestran claramente, hermanos, que la Biblia es sobrenatural. Que la Biblia, hermanos, nos da una clara evidencia de que Dios está en control tanto del tiempo como de la historia, que de la forma que Él lo detalló, de esa misma forma resultó, hermanos. Nada se escapó de sus manos. Tenemos al Dios más grande de todos los dioses, por si alguien quisiera creer que existiera otro, porque no lo hay. Tenemos al Dios, hermanos, que tiene en sus manos los tiempos, que tiene en sus manos las edades. Tenemos al Dios que cuando decreta una cosa la cumple eficazmente, aunque el hombre quisiera resistirse, hermanos. Cuando el apóstol Mateo nos habla diciéndonos que así fue el nacimiento del Señor, nos da el detalle glorioso de que en Cristo hay un nuevo comienzo. Pues nacimiento, hermanos, viene de una palabra que significa génesis y es inicio, hermanos. Y como dice Isaías 7:14, hermanos, en Cristo hay un nuevo comienzo, pues es el segundo Adán, hermanos. Quien está en Cristo, hermanos, tiene un nuevo comienzo. Pero no es un nuevo comienzo, hermanos, común y corriente. Es una nueva criatura en Cristo. El relato, hermanos, de la Escritura, hermanos, del nuevo nacimiento, del nacimiento de Jesús, hermanos, nos da
todos los detalles más gloriosos para afianzar nuestra fe, hermanos. Nos da el detalle, hermanos, de haber sido concebido por el Espíritu Santo. Una obra, hermanos, que si tú quisieses buscar en el mundo entero, no hay otra igual, hermanos. Una obra, hermanos, que fue profetizada, hermanos, desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Hermanos, en aquella caída estrepitosa, hermanos, el Señor ya nos estaba mostrando evidencias de que si nuestro pecado era grande, su amor aún era aún mayor, hermanos. Fíjense lo que dice la Escritura: y le pondrás por nombre Jesús. Y muchas veces nosotros decimos, Él es el Salvador, Jesús, hermanos. Pero, hermanos, no es un detalle mínimo el nombre. No importa qué nombre sea, no importa quién sea, no. En este caso, hermanos, sí podemos olvidar nuestros nombres. Puedes olvidar tal vez el del hermano que está a tu lado, pero este nombre, hermanos, jamás podrá ser olvidado por el mundo entero. Este nombre, hermanos, por más que algunos lo quieran negar o obscurecer, no podrá ser negado por ningún hombre en el día del juicio. Este nombre, hermanos, tiene un detalle sumamente glorioso. Este nombre que pertenece a este hombre nos traerá salvación de nuestros pecados. Este hombre no solamente la traerá, Él es la salvación misma, amados hermanos. Él es el Salvador. Muchas veces nosotros pensamos, amados hermanos, que como decía Pastor Charlie hace un momento acerca del rico, cuando el rico pregunta y dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Todos nosotros muchas veces pensamos que hay algo que el hombre puede granjear por su vida, que puede entregar algo. Y cuando mucha gente escucha algo de Jesús, piensa que Jesús trajo algo para traer salvación a la gente, piensa que trajo algo, autoridad o algún regalo o algo, pero la realidad es que Él trajo su propia vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Por eso Él es la salvación misma, amados hermanos. Hay algo que dice el Salmo 103, hermanos, que me gustaría darle lectura. Le daré lectura, hermanos. Dice así en Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerán más. Mas la misericordia de Jehová, hermanos, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Bendito sea, hermanos. ¿Y por qué leo este salmo, hermanos? ¿Por qué leo este salmo? Al hombre en la actualidad, hermanos, hay algo que se le ha olvidado, hermanos.
hay algo que se le ha olvidado, y es el hecho de que si tiene vida es por Dios. El hombre en la actualidad lo ha olvidado. Y eso es en lo natural, hermanos. La vida corporal, terrena. Pero en la actualidad también al cristiano se le está olvidando que si tiene vida es por Dios, hermanos. Nuestro Dios es el que ha hecho todo, hermanos. El nombre de Jesús, hermanos, debe traernos a la mente y a nuestro corazón, hermanos, cómo es el hecho de que Dios permanece inalterable, hermanos, cuando Él ya ha pronunciado su promesa. Cómo es que Dios, hermanos, ha permanecido a lo largo de los años, hermanos, de la misma forma que permaneció desde el inicio, hermanos. Siendo, hermanos, un Dios santo, inmutable, inquebrantable, decía nuestro hermano Tony, inmarcesible. El Salmo 103, hermanos, nos muestra que nosotros los hombres nos hemos cansado de quebrantar el pacto con Dios. Nos hemos cansado de desobedecer a Dios en toda nuestra vida, hermanos. Pero dice el Salmo 103 que Dios es fiel a su palabra, a su promesa y a su pacto. De tal forma, hermanos, que como dice su palabra, Él seguirá siendo el que siempre ha sido. Por eso es que Mateo 1:21, hermanos, tiene un cumplimiento tan eficaz en nuestras vidas, hermanos. Mateo 1:21, hermanos, debe retumbar en nuestras vidas, hermanos, cada momento que nosotros vemos la cruz de nuestro Salvador, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Debemos saber que Mateo, hermanos, muestra claramente el propósito de la venida de Jesús. Cuando entendemos el propósito de la venida de Jesús, hermanos, a esta tierra, entonces seremos capaces y estaremos dispuestos, como todos los valientes hombres, a entregar su vida por Jesús, hermanos. Tenemos que saber, hermanos, que la venida del Señor Jesús tuvo 3 claros propósitos en su venida a esta tierra. Uno, claro, es revelar plenamente al Padre, como lo dice Juan 17:3. Otro es para dar su ejemplo a seguir, amados hermanos, como lo dice el apóstol Pablo, ser imitadores de Él como Él lo es de Cristo. Pero el tercero y más importante de todos, el propósito, es redimir a la humanidad del pecado, hermanos. Y estos 3 propósitos, hermanos, el cristiano en la actualidad está comenzando a olvidarlos. Pero tenemos que saber, hermanos, que este es el baluarte de la venida de Jesús. Estos son los fundamentos de la venida de Jesús. Esto es algo relevante de la venida de Jesús. Tú sabes, amado hermano, que Jesús vino a revelar plenamente al Padre. Tú sabes que el conocimiento que tenías antes de estar sin Jesús no era un conocimiento verdadero acerca del Padre. El Señor mismo lo dice. ¿Quién puede conocer al Padre sino solamente quién, hermanos? El Hijo. ¿Y quién puede conocer al Hijo, hermanos? Solamente el Padre. La única forma de que el hombre verdaderamente diga que puede conocer a Dios es a través de la persona de Jesús, porque nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. El Hijo, hermanos, tiene toda la potestad, y es por eso que a través de su sacrificio expiatorio en la cruz, el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre. El Padre lo sienta en un lugar celestial donde Él es honrado con el gobierno universal, hermanos. Hablaba el día martes pasado, hermanos, con nuestros hermanos, de que en la actualidad el cristiano está comenzando a pensar que se le exige mucho en el cristianismo. Pastor, es que hacer eso ya es fanatismo. Pastor, ir para allá es demasiado. Pastor, hacer aquello es demasiado. Yo siento que hay que ser tolerantes. Pastor, hay cierto nivel para poder obedecer al Señor. Y yo les decía, hermanos, como dice 2 de Corintios en el capítulo 9, cuando habla acerca de la generosidad para con los santos, y es que nos muestra la Escritura, amados hermanos, que en la palabra de nuestro Dios es un hecho que nunca exige nada que Él no haya hecho, hermanos. Cuando Dios exige algo de nosotros, hermanos, es un hecho que nuestro Dios lo ha hecho antes que nosotros mismos lo hayamos hecho. Muchos dirían, bueno, pero Él es Dios. Bueno, pero estás pidiendo que Él lo haga primero.
Tú sabes, hermanos, que cuando se exige la generosidad en el corazón del creyente, el Padre ha sido mucho más generoso que todos nosotros juntos. ¿Sabes que el apóstol Pablo siempre da gracias al final de sus epístolas por Cristo, por ese don inefable? ¿Sabes que en el capítulo 9, cuando habla de la generosidad, siempre dice al final de este versículo, hermanos, gracias a Dios por su don inefable? Y ese don inefable es Cristo, es su Hijo. El Hijo unigénito de nuestro Dios. Dios nos ha dado lo mejor en Cristo. No creas que era una multitud de hijos y fue seleccionando cuál era el que habría de entregar en sacrificio vivo por nosotros. Fue y dio a su Hijo unigénito. Es un hecho, hermanos, que muestra la generosidad de Dios por cada uno de nosotros. Él nos ha dado siempre el ejemplo a seguir, hermanos. Y como dice el versículo 21, hermanos, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la actualidad, hermanos, yo les decía hace un momento, estamos comenzando nuevamente, hermanos, a ver a Jesús solamente como un amuleto. Estamos volviendo a una modalidad moral cristiana solamente y hemos olvidado el fundamento del cristianismo, el cual es Jesús. Tenemos que recordar, hermanos, que la persona de Jesús no nos sirve para enriquecernos, que la persona de Jesús es muy probable que no te sirva para sanar de una enfermedad terminal, que la persona de Jesús tal vez es muy probable que no te sirva para ser el más aceptado en tu sociedad o en tu círculo social. No sirve para eso. Jesús no sirve para eso. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Señor de señores. Jesús vino a esta tierra por algo que tú y yo jamás podríamos lograr, por algo que tú y yo jamás podríamos canjear. Jesús vino a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados, amados hermanos. Romanos 8, capítulo 8, verso 20 al 23, nos describe el apóstol Pablo, hermanos, la verdad acerca de nosotros. Dice de esta forma, hermanos, del 20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y en una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, hermanos. Génesis 3 nos muestra la caída, y Romanos 8:20, hermanos, nos muestra al glorioso Salvador que necesitamos. Jesús vino a salvar, hermanos. Muchas veces, hermanos, pensamos, como decía Pastor Charlie, es que hay peores. ¿En comparación a qué, hermanos? ¿En comparación a qué hay peores? ¿Hay asesinos? Bueno, ¿quisiera ser asesino para necesitar un Salvador? ¿Es que hay violadores? ¿Quisiera ser un violador para necesitar un Salvador? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que con lo que eres es suficiente para que necesites un Salvador. Y tienes que entender que ese Salvador desde el inicio estaba plenamente dispuesto a entregarse por ti. ¿Qué es lo que llegamos a pensar, hermanos, cuando dice la Escritura en Mateo 1:21? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Capítulo 2, verso 1 dice, cuando Jesús nació. Hermanos, cuando Jesús nació, Él ya sabía lo que venía. Jesús sabía, hermanos, que Él venía a tomar nuestro lugar. Para el Señor no era desconocido que Él sería obediente hasta la muerte en la cruz.
Pero tú sabes que Jesús vino a tomar tu lugar. ¿O crees que vino a tomar solamente el lugar de pastores, de diáconos, de presbiterios? ¿O vino a tomar solamente el lugar de asesinos, de violadores? Hermanos, el Señor vino a tomar el lugar de mentirosos, de afanosos, de hipócritas, de hermanos, de pecados que hoy tú consideras como algo normal. Por eso vino a tomar tu lugar. No necesitas un pecado extraordinario para necesitar a Jesús. Lo necesitas por el simple hecho de que tu naturaleza es pecaminosa y que con esa naturaleza pecaminosa no puedes entrar al reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo, y el único que puede hacerte nacer de nuevo, ¿quién crees que es? Jesús mismo. Es sumamente glorioso, hermanos, que primero el ángel le dice a José: y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dicen, bueno, era Jesús. Pero cuando aquí Mateo habla más adelante, hermanos, dice que pusiéronle por nombre, hermanos, según la profecía, y llamará su nombre Emmanuel, hermanos. Esto debe de ser causa de gozo para nosotros, pues traducido Emmanuel quiere decir ¿qué, hermanos? Dios con nosotros. Imagínate, hermano, no estamos desamparados. Muchas veces nosotros pensamos, hermanos, como aquellos en Corinto: no tenemos esperanza, se burlan de nosotros, nos persiguen, nos azotan. No, hermanos, no somos ni dignos de conmiseración, ni de vergüenza, ni de tristeza, hermanos, pues el Dios de todas las cosas, el creador de todas las cosas, es nuestro Dios, hermanos. No tenemos por qué tener temor alguno de salir al mundo y decir que Jesús verdaderamente nació hace más de 2000 años, hermanos. No debes de tener vergüenza alguna. ¿Por qué, hermanos? Porque esta gran verdad ha trastornado al mundo entero, hermanos, por cientos de años. Esta gran verdad ha hecho que muchos mueran, hermanos. Esta gran verdad ha hecho que muchos de nuestros hermanos misioneros hayan sido aserrados, afrentados, encarcelados, muertos en naufragio, hermanos. Esta gran verdad, hermanos, debe de ser defendida, hermanos, con nuestras propias vidas. Lo vale, hermanos. Isaías 7:12 nos dice, hermanos, algo importante. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová, hermanos. Es un versículo corto, hermanos, pero se refiere a un momento en el que Acaz fue puesto, hermanos, para que solicitara ayuda del Señor en cuanto a una profecía similar que se le había dado, con la cual algunos hermanos piensan que ya había habido otro nacimiento similar al de Jesús. Pero nosotros sabemos que el cumplimiento de la profecía es solamente en la persona de Jesús. Tenemos históricamente, hermanos, la total seguridad de que la profecía, hermanos, se refiere a la deidad encarnada, a Jesús de Nazaret. No debe haber duda alguna en el corazón de los hombres. Tenemos más profecías como la de Miqueas 5:2, hermanos, que muestra 750 años antes del nacimiento de Jesús el lugar donde habría de nacer, hermanos. Y eso tiene que significar algo para aquellos que aún tengan incredulidad en sus corazones. ¿Cómo es posible que tantos años después, hermanos, se acordase a alguien y tratase de imitarlo? Eso es imposible, hermanos. Ha habido algo importante aquí, hermanos, en esto de Mateo, en el capítulo 1. Pues cuando dice que Jesús vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados, es muy común, hermanos, que ante la interpretación total del libro de Mateo, pensemos que solamente se refiere a los judíos. Pues al ser un griego, hermanos, helénico al que se le escribe, pensaríamos que serían solamente judíos, hermanos, a los que se les está hablando. Pero la realidad, hermanos, es que cuando nosotros leemos el capítulo 2
nos damos cuenta que la profecía sí incluye a judíos, pero también incluye al mundo entero. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Pues dice esto: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Quiere decir, hermanos, que estos extranjeros, estos que no eran de ascendencia hebrea, hermanos, vinieron a encontrarse con el Mesías. Y esta historia, hermanos, de los magos y de Herodes, hermanos, es una cuestión en la que también nosotros debemos de pensar mucho en la actualidad. Y es el hecho, hermanos, de que muchas veces nosotros ya nos estamos acercando a la persona de Jesús, hermanos, con una simple, hermanos, con simpleza en nuestras vidas, como si fuese algo sumamente cotidiano o normal. Y el hecho, hermanos, es que de la persona de Jesús, hermanos, deberíamos de alegrarnos cada momento que nosotros vamos a la presencia del Señor en oración. Cada vez que tú entonas un himno, hermano, deberías de saber que en realidad Jesús mismo, hermanos, está con cada uno de nosotros. Si te das cuenta, hermanos, los magos históricamente no llegaron el día de su nacimiento, llegaron días después. Llegó tiempo después, hermanos. Lo que significa, hermanos, es que en este lapso debió haber habido, hermanos, muchas pruebas, muchas angustias, muchas tribulaciones, pero estaban completamente seguros que si Dios los había enviado, hermanos, inclusive esta estrella para que los guiase, es porque esa persona que había nacido simplemente era, hermanos, digna de honor y de reconocimiento. Era más importante que cualquier prueba o angustia, hermanos. Tenemos que saber, hermanos, que en estos hombres que venían del oriente, aquí se refieren a unos magos, nosotros sabemos, hermanos, que ellos tenían un gozo muy grande en sus corazones. Pero ¿por qué tenían ese gozo, hermanos? Ese gozo lo tenían porque habían encontrado al Rey. Habían encontrado al Rey. Y tienes que saber, hermano, hermana, que cada vez que tú vas a la presencia del Señor, no te encuentras a un niño en un pesebre. No te encuentras a un pequeño indefenso. Te encuentras al Rey. Te encuentras, amado hermano, aquel que es digno, hermanos. Aquel que el Padre lo ha ensalzado hasta lo más alto. Y como dicen nuestros hermanos en esta, les leeré algo, dice: es siempre Dios y solamente Dios quien en su Hijo y por medio de Él salva a su pueblo. Aunque algunos confían en carros y otros en caballos, en la fortaleza física, en el conocimiento, en la reputación, en el prestigio, en la posición, en la maquinaria magnificente, en impresiones. Aunque algunos confían en los amigos influyentes, en los generales de los ejércitos, ninguna de estas cosas, operando solas o en conjunto con todas las demás, puede librar al hombre de su enemigo principal, el enemigo que poco a poco lo está destruyendo en su mismo corazón, a saber, el pecado, o como aquí, el pecado abundante en el corazón de cada uno de nosotros, los pensamientos, los pecados de palabra, los pecados de hecho, los de omisión, los de comisión, lo de disposición interior, todas aquellas diversas maneras en que el hombre yerra el blanco, es decir, la gloria de Dios. Limpiar los corazones y vidas requiere nada menos que la muerte redentora de Jesús y el poder santificador de su Espíritu. Y aunque aquellos confíen en sus riquezas, nosotros tenemos a Jesús. Perdón. Tenemos algo importante, hermanos, por entender. Sabemos, hermanos, que Jesús vino, ¿cierto? Que tú vayas y busques en la Escritura de Jesús es lo más digno que puedes hacer hoy en día. Que hoy tú vayas y busques de la persona de Jesús en las Escrituras es lo más digno que puedes hacer. Él es digno de que tú vayas y estudies. Él es digno de que tú sepas que Él murió por tus pecados. No murió por tus riquezas. No murió por tu salud. No murió por tu casa, por tu negocio o por tu trabajo. No puedes volverte rico a base de que Cristo te fortalece. No es posible.
Puede soportar la aflicción un misionero, porque Cristo lo fortalece. Puede soportar el hambre, hermanos, un misionero, porque Cristo lo fortalece. Pueden soportar los hermanos las pérdidas de sus hijos, porque Cristo los fortalece. Pero salvar del pecado, hermanos, solamente Cristo. Busca de Cristo, hermano. Hay una palabra, hermanos, que tenemos que saber, hermanos. Vayan a la escritura en el capítulo 2 de Lucas, hermanos. Ya estoy por concluir, hermanos. Lucas capítulo 2. Le daré lectura del versículo 21, hermanos, hasta el versículo 33. Puesto que no es posible que hoy tú veas a Jesús y no quieras morir por estar con Él. Lucas capítulo 2 del versículo 21 hasta el 33 le daré lectura, hermanos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Imagínate, hermanos, ellos vieron a un pequeño, hermanos. Y cuando él vio a este pequeño, supo y fue capaz de saber, hermanos, que él era el Mesías. Un niño, hermanos, un niño. ¿Cuántos años dice el texto que tenía, hermanos? 8 días, hermanos. Tú no tienes a un pequeño delante de ti, hermano. Tienes el evangelio entero, hermanos. Imagínate que este hombre, cuando vio a este pequeño, le dio gloria al Padre y le dijo: Padre, ahora sí puedo morir, porque mis ojos han visto tu salvación. Imagínate lo que tú y yo deberíamos de estar diciendo, no al ver al pequeño, sino al ver la gloriosa cruz de delante de nosotros y decir: Padre, ahora puedo morir, Señor, porque he visto consumada nuestra salvación. Esto es lo que tú y yo deberíamos de estar diciendo cada vez que vamos delante de la presencia del Señor. Si vimos a un niño, si vimos el pesebre, tal vez, hermanos, en algún momento, pero hoy vemos al Cordero glorificado a la diestra del Padre. Entonces tú y yo deberíamos de estar, hermanos, sumamente llenos de gozo, y el mundo entero debería de estar como Herodes estuvo en ese momento. ¿Sabes cómo estuvo? Turbado. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes había nacido. Y así como le dijeron a Pablo, hermanos, en aquel momento, el mundo debería estar diciendo lo mismo de nosotros en este día. Estos hermanos están turbando al mundo entero. Bendito sea el Señor. Pero no lo vamos a turbar con mentiras. No lo vamos a turbar con falsas promesas. No lo vamos a turbar con riquezas. Lo único que tenemos es una cruz y a Cristo.
Pero ¿qué crees, hermanos? Esa cruz y Cristo vale más que todo, hermano. Es más que todo lo que tú quisieras, lo que tú anhelases. Si tú quisieses, hermanos, todas las riquezas del mundo, déjame decirte que Salomón las experimentó y al final se arrepintió, porque eso no tiene comparación alguna con el Cordero de Dios, hermanos. Hoy nosotros deberíamos estar temblando ante la presencia del Señor, porque sabes una cosa, aquellos santos hombres llenos de fe querían ver y les suplicaban al Señor, igual que a Moisés: Moisés, párate y ve la tierra prometida. Estaban esperando el cumplimiento de la promesa, y hoy tú y yo vivimos como si la promesa no importase, como si el Cordero fuera insignificante. Hoy deberíamos de temblar ante la presencia de nuestro Dios por el hecho de que hoy tenemos la salvación más cerca de nosotros, amados hermanos, pues el Cordero ya vino. Pero ¿qué crees? Volverá a venir nuevamente por su iglesia. Hermanos, ¿qué más podemos decir? Tenemos al Cordero, hermanos. Tenemos al Cordero, tenemos al que es digno. Cíñete tus lomos de la verdad, hermano. Cíñelos con la verdad. Tienes a Cristo. Y no estés tranquilo hasta que el Espíritu Santo te ciña y te lleve a lugares donde tal vez tú nunca quisiste ir. No estés tranquilo con tu forma de vivir. No estés tranquilo con tu forma de ser. Ve al Cordero, busca al Cordero. Ve a tu casa y busca al Cordero. Ve a tu casa y pregunta por aquel que nació. Como Herodes preguntó: ¿dónde está? Investiga dónde está el Cordero hoy en día. ¿Sabes dónde está? Sentado a la diestra, lleno de poder y de gloria. Ojalá que algún día, hermanos, tú y yo podamos cantar con todo nuestro corazón: oh, cómo amo yo esa cruz. Y cuando cantemos eso, estemos dispuestos a poner nuestra mano en una estaca donde fue quemado un hermano antes que nosotros. Y entonces, hermanos, como dijo el Señor, que el que se avergüence de mí, que dijo, yo me avergonzaré de él. Pero el que testifique, hermanos, que dijo, estará conmigo y yo le diré a mi Padre. Tenemos al Cordero, hermanos. No somos ni torpes, ni somos locos, ni somos nada. Hermanos, el apóstol Pablo dijo: si me consideran loco, háganlo. Pero tengo a Cristo, y Cristo basta, hermanos. Cristo es más que suficiente. El Cordero, hermanos, yo quisiera transmitirles más, hermanos, pero nuestra carne es tan débil, hermanos. Nuestro ser es tan pequeño para una verdad tan grande, hermanos. El Cordero es digno, hermanos. Abraza al Cordero. El Cordero es digno, hermanos. Oremos al Señor. Oh, bendito Dios.